Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad de acuerdo a como teníamos previsto. Muchísimas gracias a todas las personas por acompañar en esto que realmente es un evento muy importante y que sin duda está contextualizado en lo que es el 30 aniversario en esta semana, y me parece que a propósito de esta fecha es que nosotros hemos elegido esta reunión en contra incluso de las dificultades operativas que tenemos por tratarse de una semana de receso en nuestra Cámara, pero sin embargo, bueno, contamos con el acompañamiento del personal de la Cámara que nos va a ayudar a que la reunión se pueda desarrollar. Quiero contar muy brevemente que hace un año atrás empezamos con el diputado Pablo Yedlin a participar de actividades vinculadas con tratar de poner sobre la mesa la discusión del juicio en ausencia dentro de nuestra normativa procesal penal. Participamos en conjunto de un acto organizado por distintas instituciones, organizaciones en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, y a partir de ahí fuimos realizando otras actividades para tratar de ir poniendo este tema en agenda. Llevamos un año haciéndolo y hoy celebramos que el Poder Ejecutivo ha enviado el proyecto para la incorporación del juicio en ausencia. Esto significa entonces que van a empezar debates en esta Cámara mucho más, si se quiere, institucionalizados. Las comisiones respectivas van a empezar a hacer la convocatoria para discutir ya oficialmente, con la expectativa de que esto pueda tener una resolución en el corto tiempo, digamos, porque todos creemos en la necesidad de esta situación. El proyecto del Poder Ejecutivo, los demás proyectos existentes, van en una misma línea, que es reconocer, por supuesto, que frente a los hechos más aberrantes y más graves, a los crímenes más graves y más aberrantes, hace falta autorizar el instituto del juicio en ausencia cuando, por supuesto, en aquellos casos, el acusado decide profugarse por propia voluntad. Y este hecho, esta circunstancia, no debería en ningún caso obstruir el avance de los procesos. Entre otras cosas, además de la gravedad de los hechos, también ponemos sobre la mesa el derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas siempre es, entre otros derechos, la búsqueda de la verdad y la justicia, que implica también el deber del Estado. Si algo tienen los Estados en sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, es el compromiso a la investigación de los crímenes y a la no impunidad de los crímenes. La impunidad es el peor de los pecados. La impunidad es la renuncia a hacer justicia por quienes están obligados a hacer justicia. Y la impunidad, en el peor de los casos, es también la invitación a repetir los crímenes que no son castigados debidamente. Por eso es que en estos casos es tan importante que encontremos los consensos políticos, académicos, para llevar adelante estas modificaciones de nuestra normativa procesal. Nosotros vamos a tener hoy una mesa de diálogo, así le hemos llamado. Destaco la presencia de autores de los proyectos y de miembros del Poder Judicial, miembros de la academia, que realmente nos van a aportar muchísimo en términos de una discusión muy fuerte y de mucho contenido. Agradezco de manera especial la presencia de la Embajada de Israel también en este evento. Para nosotros es realmente importante la presencia de ustedes, como de otras organizaciones y también institutos y academias. Así que, sin más, insistiendo en que se trata hoy de una mesa de diálogo. No es ni la primera ni será la última, y seguramente con la cantidad de proyectos que tenemos en tratamiento, ya las comisiones que tienen competencia van a convocar a otras reuniones. Hago también extensivo el saludo del doctor Carlos Maíquez, a quien pensábamos tenerlo a través del Zoom de manera virtual porque él está en un viaje, pero lamentablemente el receso de la Cámara nos impide acceder a la conexión de Internet. Entonces él ha dejado un especial saludo a todos los participantes y por supuesto que lo vamos a tener en un próximo evento. Así que de esta manera les agradezco a todos por la presencia. Vamos a comenzar con la mesa de diálogo. Le paso la palabra a mi colega, el diputado Pablo Yedlin. Muchas gracias, colega, diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy acá. La verdad es que es un tema que nos preocupa hace mucho tiempo, y es un tema que excede los 30 aniversarios del atentado a AMIA. Es un tema que excede también las
las peleas o la grieta dentro de la política. Hoy acá ven una representación importante de casi todos los bloques que representan la Cámara de Diputados, porque la verdad es que esta discusión del juicio en ausencia, que es un instituto que muchos países de Europa tienen y han usado, tiene que ver, por supuesto, con una posibilidad de avanzar en estas situaciones tan aberrantes que hemos vivido en la Argentina, pero sobre todo tiene por delante y por el futuro una clara señal de la Argentina de que no queremos que nuevos episodios o nuevos atentados ocurran en la Argentina. La verdad es que cuando uno recuerda, yo estaba haciendo alguna revisión, ha habido muchísimos intentos de llegar a esto a lo largo de la historia parlamentaria del corto plazo, ¿no? Destaco proyectos que obtuvieron dictamen en algunas comisiones, de Tonelli, de Enrique, de Petri, de Lipovetsky, de País, Juan Mario de Chubut en el Senado, con el acompañamiento de muchos de los que estamos acá y que lamentablemente, por un motivo o por otro, nunca tuvieron la posibilidad de transformarse en ley y permitir que este instituto, el juicio en ausencia, pudiera ayudarnos a avanzar en estos temas. Ustedes saben que detrás de esto, y lo van a ver ahora seguramente reflejado en las exposiciones, hay una vieja discusión jurídica, hay una vieja discusión constitucional, hay inclusive discusiones dentro de la comunidad judía acerca de cuál es el rol o la importancia que la comunidad judía, la religión judía, la jurisprudencia judía le da a la presencia de los acusados en un juicio capital o penal frente a la posibilidad de hacerlo sin esta presencia. Pero hay también una historia reciente que es clara de que aquellos países que han avanzado en esto han tenido resoluciones mucho más rápidas y útiles en encontrar justicia y de alguna manera darle ese derecho a las víctimas y a los familiares de las víctimas en actos de terrorismo, de lesa humanidad, de acceder a esto. La Argentina tiene detrás el atentado a la Embajada de Israel, el atentado de AMIA, pero también hay 77 personas acusadas en la dictadura militar por crímenes de lesa humanidad que están profugados y que no se avienen a derecho, que también podrían ser juzgadas por esto. El caso de Astiz, por ejemplo, que tan claramente describe el amigo y juez Fiumara en sus artículos, que fue juzgado en ausencia en Francia porque la Argentina no permitía que esto... O sea, esto excede el tema puntualmente del 30 aniversario de AMIA, a que por supuesto volvemos a sumarnos pidiendo justicia y resolución, y creemos que esto es un paso en serio en esto. Intentemos que las diferencias, las grietas entre nosotros, sobre todo entre los distintos bloques, no impidan que esta vez podamos dar este paso fundamental y que la Argentina, a partir de ahora y para adelante, y también en estos delitos imprescriptibles como son estos, pueda avanzar y acercarse a la justicia, que es el imperativo que todos tenemos. Así que gracias, Margarita, por el esfuerzo, por el trabajo, por juntarnos hoy acá. Agradecerle a los trabajadores de la Cámara que en unos días no laboral estén acá. Agradecerle a todos ustedes y el compromiso mío y de todos aquellos que podamos sumar para que esto, me parece que en este año se consiga y podamos dar un avance en este sentido. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra entonces al diputado Miguel Pichetto. Bueno, muchas gracias y me parece realmente muy oportuno y conveniente el abordaje de este tema. Recién el doctor Schedling, el diputado Schedling, mencionó un antecedente del que formé parte, un trabajo de varios senadores que hicimos en el año 2017, el senador Pais, el senador Urtubey y el senador Julio Cobos, que es actualmente diputado nacional. También era un espacio amplio, sin diferencia de partidos políticos. Lamentablemente no pudo avanzar esa iniciativa. Quiero decir también que esta es una convocatoria a la unidad de la comunidad judía en la Argentina, porque siempre que abordamos esta cuestión,
los sectores más duros del cuestionamiento venían de la propia comunidad o de una parte de la comunidad. Esto hay que aclararlo. Hay un sector, Memoria Activa, que siempre tuvo un profundo rechazo a este tipo de alternativas para que la Argentina tuviera justicia. Hubiera habido juicio y hubiera habido sanción a los responsables, aun cuando estos seguramente no hubieran comparecido. Lo digo porque son hechos públicos, no es interés mío aquí abrir un debate sobre esta cuestión, pero me parece que es importante, atento a los 30 años transcurridos, a iniciativas que también fueron muy gravosas para la política exterior argentina, el memorándum, el intento de juzgar este evento con un juez y un fiscal en el extranjero, la ratificación por parte del Congreso y la inexistencia por parte del Estado iraní de avalar en la Asamblea iraní el memorándum que supuestamente iba a abrir paso al juzgamiento de los máximos responsables, que algunos de ellos eran hasta ministros de Defensa, estaban incluidos en la lista de los acusados. En el año 2017 lamentablemente no pudimos avanzar. Había y hay una posición de rechazo en algunos sectores que todavía hoy tienen mucha gravitación en la Cámara de Diputados, que están vinculados a una visión del ultragarantismo, erróneo por supuesto acá, que no habilitaría la posibilidad de iniciar un juicio si la persona no estuviera presente, si no compareciera y estuviera presente. Por lo tanto, no avalan, en esta teoría está Zaffaroni, está todo el esquema ultragarantista de la Argentina. Esto hay que decirlo también para saber con quién vamos a estar discutiendo y debatiendo este tema, ¿no? Y que también había penetrado, repito, en una parte de la comunidad que estaba rechazando esta alternativa. Sería importante lograr una cohesión porque nada va a ocurrir si no hacemos esto. Seguramente va a quedar el reclamo de justicia y el reclamo permanente todos los años, cuando llegue el aniversario legítimo del dolor de las víctimas, de las familias, pero no va a haber ninguna respuesta judicial, ni va a haber ninguna consolidación de la prueba, que es lo más grave. Y la prueba, con el paso del tiempo, también se pierde. Dicho esto, porque escuché algunas manifestaciones también, en orden a reflexiones que hizo la ministra de Seguridad, me parece muy bueno que el gobierno afronte este debate de cara a la búsqueda de la sanción, que además también trae aparejado efectos y consecuencias para los autores. No van a poder salir de su territorio, donde viven, que es la República de Irán. El fallo de la Cámara de Casación Penal, y lamentablemente hoy hemos perdido la posibilidad, por problemas de conectividad, de tenerlo al presidente de la Cámara de Casación, al doctor Maíquez, Carlos Maíquez, que podría haber salido por Zoom, pero creo que está viniendo, estaba en un viaje, en un curso en Estados Unidos, y está llegando probablemente entre mañana y pasado, así que esta jornada se va a prorrogar y vamos a continuar debatiendo este tema, y va a ser muy importante la mirada que tiene el doctor Maíquez y el fallo de la Cámara de Casación, que por primera vez en la ratificación de las condenas que son muy importantes desde el punto de vista del proceso de mala praxis, porque en realidad lo que hemos juzgado hasta ahora frente a las presuntas autorías o los vínculos con nacionales de este delito, lo que se ha podido ratificar es la mala praxis de organismos de inteligencia, jueces que intervinieron en la causa, etcétera, etcétera. Autores no fueron juzgados. Lo que hay en el juicio y fundamentalmente en el fallo de la Cámara de Casación Penal es precisamente mencionar con claridad de que la forma de poder arribar a un principio de justicia y de verdad está en el juicio de ausencia, por ausencia. ¿Qué delitos pueden ir en el juicio por ausencia? Lo recordamos acá, son los que están enunciados en el 292 secties,
292 séptimo, y que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Los menciona claramente, si quieren les pego una leída para ser preciso, porque también leí cosas que no están dentro de este, no sé si a lo mejor por no haber analizado a fondo. Acá no entran delitos comunes. Abordan este tipo de delitos, que son delitos extremadamente graves, en donde los autores no o están prófugos, están en estado de rebeldía, o se ha pedido la extradición y el país al que se le pide no otorga la extradición. Pero los delitos que comprenden la figura del juicio en ausencia son los respecto a los delitos de jurisdicción federal previstos en el Estatuto de Roma, aprobado por la 25390 e implementado por la 26.200, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, C, la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, D, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, E, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. F, los demás tratados internacionales que en el futuro gocen de jerarquía constitucional de conformidad al artículo 75, inciso 22, último párrafo de la Constitución Nacional. Estos serían los delitos, no es para cualquier delito, no son para delitos comunes. En los delitos comunes tenemos que tratar de encontrar a los delincuentes y juzgarlos y condenarlos con mucha firmeza, pero el hecho que viene agobiando la sociedad argentina y que todos los años se refleja en un reclamo legítimo de la representación de la comunidad judía en la Argentina, tiene que ver con dos atentados que no tuvieron ningún tipo de respuesta en el plano judicial. El primero, que fue el atentado a la embajada, que fue competencia y materia de la Corte Suprema, una investigación realmente lamentablemente hecha, sobre la que no se habla. Hay cosas en la Argentina que son muy interesantes, no se habla de la embajada, ni del fracaso de la Corte Suprema en la investigación del hecho de la embajada. Presuntamente de autores similares, o los que primero hicieron el atentado a la embajada, luego continuaron con las instalaciones civiles de la AMIA. El Estado argentino ha reconocido internacionalmente la responsabilidad en el evento por no haber podido prever el segundo atentado después del primero, lo cual configura indudablemente una responsabilidad tremenda. La Cámara de Casación involucra directamente al Hezbollah como una organización terrorista que funciona allí en ese escenario móvil, permanente, de Medio Oriente, que no tiene una pertenencia a un Estado, pero que es un organismo terrorista que ha realizado actos de terrorismo en diversos lugares del mundo. Y en la Argentina, indudablemente, los elementos acreditan indudablemente la presencia, digamos, de esta organización en estos dos atentados. Por lo menos es lo que surge de las investigaciones realizadas y también de un informe de inteligencia que se denomina Informe Toma, que ha sido realizado por la otrora CIDE, ahora llamada AFI, y que recoge también documentación e información de organismos de inteligencia internacionales. Hablan del Mossad, hablan de la CIA, en fin. Lo concreto que el único camino para que podamos tener un sentido de justicia y también de ratificación de la verdad de las pruebas que hay en el proceso y que nunca van a poder ser llevadas a la superficie, más allá de que se puedan escribir documentos que hasta hace poco tiempo eran reservados. Durante casi 29 años estuvieron reservados. Hace menos de 20 días que se pusieron a disposición del público. Se desclasificaron, para decirlo en la jerga de inteligencia. Estaban en conocimiento del sistema judicial, la Cámara de Casación los tuvo en cuenta. Precisamente ese informe fue parte de los fundamentos de la sentencia de la Cámara de Casación. Ahora, lo importante de la Cámara de Casación, tanto también como un fallo anterior de la Cámara Federal, era de que abría el camino
al juicio en ausencia, que no es inconstitucional. La Corte se ha expedido en varias oportunidades sobre este tema de constitucionalidad pasiva respecto a las extradiciones de delincuentes que estaban pedidas por los países de origen, donde se había cometido el delito, y la Corte lo que planteaba es lo que es la estructura central del juicio en ausencia, que es precisamente que como las condenas de esos personajes que se extraditaban en varios casos habían sido condenas en ausencia, lo que se requería era llevar adelante un proceso de revisión con el delincuente ya en el territorio, pudiendo responder a las acusaciones, derecho a la defensa, bla, bla, bla. En fin, la Corte ya este tema lo contempló y indudablemente también la Cámara Federal y la Cámara de Casación lo sostienen, con lo cual el argumento este de los ultragarantistas de la Argentina, vinculados generalmente a sectores de la izquierda progresista porteña en general, de la estructura jurídica argentina, me parece que esos argumentos se cayeron total y definitivamente, y creo que los proyectos presentados, no leí el del Poder Ejecutivo, me parece muy bueno que el Ejecutivo haya planteado esta iniciativa, pero he revisado y he analizado el de Margarita, que también viene insistiendo con este tema. Nosotros lo que hicimos fue reproducir el del 2017. Indudablemente que la jurisprudencia de distintos países este tema lo tiene. En Italia fue juzgada la mafia incluso en ausencia. Totorrina fue condenado en ausencia. Luego después lo detuvieron y lo volvieron a juzgar. Pero ¿qué quiero decir? Que el principal jefe mafioso siciliano, junto con Provenzano, que hace poco tiempo murió y que fue uno de los últimos, y el último que lo detuvieron hace poco, que estaba sometido a un tratamiento médico en una clínica y vivía en un pueblo de Sicilia, esos lo habían juzgado en ausencia en el famoso caso de Falcone con Borsellino, que eran los fiscales antimafia. ¿Qué quiero decir? Que delitos de extrema gravedad, países también como Francia lo tienen. Hay algunos países que utilizan este sistema para lo que se llama delito de bagatela, pequeños delitos, pero España lo utiliza para delitos menores, pero indudablemente nadie diría que es inconstitucional juzgar a alguien que no aparece o que no se presenta o que está en rebeldía o que se fugó, probablemente se haya fugado, o que nunca van a venir, como el caso de los iraníes que han sido pedidas la extradición, están las alertas rojas vigentes, en fin, y nunca vendrán. Nunca vendrán porque el Estado iraní ha sido cómplice, indudablemente, y esto también lo dice el fallo de la Cámara de Casación, no es que esté inventando acá nada nuevo, ratifica la Casación lo que se presumía. Después, bueno, las causas, los motivos. Yo este tema, y con esto termino, no quiero abundar, digamos, la estructura, digamos, del proceso de juicio en ausencia determina un camino jurídico, el caso de que la persona no está, hay que buscarla, si no se la encuentra, se la declara en rebeldía, si está en el extranjero hay que pedir la extradición, si la extradición por 6 meses, un plazo de 6 meses, si no se cumple el plazo se inicia, el juicio continúa, si hay multiplicidad de actores el juicio continúa aun cuando uno de ellos esté ausente o esté en rebeldía, en fin. No hay muchos secretos en esta estructura jurídica. Me parece que vamos a poder avanzar con mucha rapidez si es que hay convicción y hay decisión y hay coraje y también univocidad comunicacional. Necesitamos que los medios de comunicación alienten este tema. Que no publiquen notas seguramente críticas, ya van a aparecer seguramente. Siempre, como hay dos bibliotecas, medio libro. Bueno, lo que necesitamos es un acompañamiento en esta cuestión para empezar a saldar una deuda totalmente imposible de saldar si no se hace por este mecanismo. ¿Qué otra cosa quería decirles?
que, bueno, por supuesto estoy dispuesto a acompañar este proceso de debate, a participar y a que incorporemos rápidamente el del Poder Ejecutivo, Margarita, para que lo podamos tratar todos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le paso al diputado Ramiro Gutiérrez. Bueno, muchas gracias Margarita, muchas gracias Pablo. Comparto en la integridad el contexto y los argumentos sustanciales que ha vertido el diputado Pichetto. Yo voy a partir de una idea fuerza, que es una toma de posición. Si algunos construyen la paz y otros ejecutan el horror y la muerte, la ley no puede permanecer indiferente. Por eso, a partir de esta toma de posición, nosotros vamos a explicar un proyecto que tiene que ver con la posibilidad que en el derecho argentino, en el derecho procesal penal, exista el juicio en ausencia. El proyecto es de coautoría, lleva la pluma de la doctora Graciela Camaño, está su equipo aquí presente, las contribuciones y aportes del doctor Pablo Schettling, su equipo también está aquí presente. También soy coautor de ese proyecto y la asistencia técnica jurídica de uno de los mayores especialistas, el doctor Fiumato, que aquí será orador en esta sala. Dentro de los antecedentes se encuentra el Código Procesal Penal presentado por el doctor Sergio Tomás Massa en el año 14, donde en el artículo 72 de ese código ya se preveía el juicio por ausencia voluntaria. Dicho eso, voy a hacer un breve análisis que parte de 4 enfoques. Un enfoque teleológico, un enfoque histórico, un enfoque procesal constitucional y un enfoque victimológico. Empecemos por la teleología de telos fin. La finalidad de este proyecto expresada en la finalidad de los motivos que impulsaron al legislador. Para eso tenemos que entender correctamente qué es la política criminal. La política criminal es un diseño y una acción pública que permite normatizar y ejecutar los esfuerzos anticipatorios, preventivos, de respuesta, de resocialización y de mitigación del Estado. En cada uno de esos estamentos primó la visión y la decisión antes que la acción. Para nosotros, en nuestra visión y en nuestra decisión, el juicio en ausencia de integrar el proceso penal de la República Argentina para los delitos gravísimos y extremos previstos en el marco convencional que la República Argentina ha descrito y que enumeró correctamente el diputado Pichetto. Los que ejercemos diariamente el derecho penal utilizamos un principio que se llama principio de subsunción. La subsunción es básicamente la aplicación del principio de legalidad estricta contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional cuando subsumimos un hecho en una tipicidad penal. Bien, hoy no vamos a hablar del principio de subsunción, vamos a hablar del proceso de subsunción. El proceso de subsunción es cuando se incorpora un instituto en un colectivo jurídico más amplio, en este caso el proceso penal. ¿Y por qué hablamos de incorporar? Porque el instituto existe y tiene amplio reconocimiento y prosapia jurídica. Entonces vamos a hablar un poquito entonces del enfoque histórico. En el ancien régime, en el antiguo régimen, ya existía el proceso y la sanción en esfinge, que era
con el encausado ausente. Se lo representaba con una estatuilla o con una imagen. Y si no era habido para el momento de la sentencia también era en efigie. Se quemaba la imagen, se destruía la estatuilla. Esto mostraba una voluntad persecutoria y condenatoria. Quien quiera ampliar puede seguir los lineamientos del criminólogo de la Universidad de Bonn, Hans von Hetting, en su Tratado de la Pena, y ahí va a encontrar y va a poder ampliar los orígenes de este instituto que estamos incorporando. Por supuesto, para incorporarlo hay que tener en cuenta el proceso donde se lo incorpora. El proceso viene de procedure, processus, que es un devenir constante, una marcha hacia adelante. Se marcha hacia el medio normal de terminación del proceso, que es la sentencia, que es la voz fundada del Poder Judicial frente a un delito. En ese proceso tenemos que incorporar la absentia. Ese es el origen del instituto. Tenemos una gran tradición sobre la absentia con presunción de fallecimiento, pero también lo tenemos sobre la absentia en corte, que es el contumaz injustificado, que no se presenta ante el llamado oportuno de la justicia. Y este es nuestro proyecto, el del contumaz, del que a sabiendas no viene, porque tiene que rendir cuentas y trata de evadirlas. En el enfoque, siempre tenemos que tener en consideración que en todo proceso y sobre todo en los procesos contradictorios también rige otro principio. El principio de que se debe escuchar a la otra parte. Audi alteram partem, ¿no? Hay que escucharla. Bueno, por eso este proyecto, como todos los existentes, han contemplado el debido proceso, y yo quiero hacer unas pequeñas líneas de ese debido proceso para tener un adecuado baremo con la Constitución Nacional. Primero, ¿quién lo dicta? Lo dicta el juez que interviene. ¿Quién lo solicita? Lo solicita el fiscal o el querellante, pero hay un requisito previo que es un dictamen del fiscal general. ¿Cuándo? Cuando existen elementos corroborados en la causa. Elementos corroborados en la causa. ¿Qué meritúa cuando resuelve el juez? El juez resuelve la continuidad del proceso en virtud o en aras de 3 requisitos que los dijo muy bien la diputada Stolbizer en su introducción: la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas. Es fundamental la descripción precisa de qué es la rebeldía voluntaria, cómo es el proceso en ausencia, como un mini juicio dentro de otro. El rol del juez garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. La preservación de todas las evidencias y audiencias en forma fílmica. Un elongado tiempo de inutilización donde no se pueden destruir esas evidencias. En nuestro proyecto son 100 años. Supera la expectativa de vida de cualquier persona. 100 años se guardan esos elementos convictivos. Y por último, un enfoque que tiene que ver con la victimología, que para mí es trascendente. Tal vez no lo escuchen en otra mesa, pero en esta yo quiero poner una especial atención porque está en el espíritu y en la normación de este proyecto. Márquez Cárdenas, que es un afamado penalista colombiano, decía que la existencia misma de la victimología se fundaba en redescubrir a la víctima en derechos. ¿Pero por qué había que redescubrirla a la víctima en derechos? Porque la víctima había sido ocultada. La víctima era despreciada.
En el decir del mejor criminólogo que ha tenido la República Argentina, don Elías Neumann, la víctima era, o los derechos de las víctimas habían sido invisibilizados. Eran los sumergidos, eran los tercerizados. Hay un catedrático español, García Pablós de Molina, criminólogo, que explica este proceso y por qué pasó este proceso. Y utiliza un término que es paradójicamente. Paradójicamente, la criminología y el sistema penal pusieron todos sus esfuerzos en el victimario, pero se olvidaron de la víctima. Y a la víctima le dejaron la compasión de la sociedad. Pues bien, queridos amigos, amigas, colegas, nosotros no queremos compasión para las víctimas. Nosotros queremos un debido proceso donde todas las responsabilidades, la de los presentes y la de los ausentes injustificadamente, sean juzgadas, sean atribuidas y sean penadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los diputados. Ahora vamos a escuchar una palabra por el lado de la justicia o del Poder Judicial, que para nosotros es esto, sin duda, una mirada también muy importante. Vamos a tener con nosotros a la doctora Marcela de Lange, que es jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Margarita, por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes, a quienes pido que me ayuden a pensar. En realidad estoy acá para reflexionar un poco sobre la viabilidad de este instituto que se propone. No de manera novedosa, porque, como lo vienen diciendo, ya tenemos antecedentes de este instituto. Y la verdad es que quiero reflexionar con ustedes porque sé que se viene un debate que va a ser arduo. Y yo necesito que en esa ley, que en definitiva, no tengo duda, se va a sancionar, queden claros los objetivos, quede claro el espíritu del legislador. Porque nosotros como jueces luego vamos a tener, arribando a nuestros tribunales, un montón de expedientes donde lo que se va a poner en crisis es la constitucionalidad y la convencionalidad del instituto del juicio en ausencia. Por eso, para nosotros, Franco, vos estás acá y entendés lo que digo, necesitamos una ley que sea clara, clara en su redacción, pero fundamentalmente clara, para dejarnos en claro a nosotros qué es lo que los legisladores quieren, cuándo quieren aplicar la herramienta, cómo. Y en este sentido, el Instituto del Juicio en Ausencia arriba al Parlamento de la mano de las víctimas, como recién decían. El derecho a conocer la verdad, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia. Basta de denegación de justicia. Sin duda alguna, la víctima es doblemente agredida. Es agredida cuando se lesiona sus derechos y es agredida de nuevo cuando se la priva de justicia con impunidad. Esto está claro. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué plantear esto? Porque he leído muchos proyectos de ley, muchos. Y he leído mucha doctrina sobre esto. ¿Por qué plantear esto como una elección? Elección entre dos partes esenciales del proceso penal. ¿Elegimos a la víctima o elegimos al imputado? Esto es planteado como la preponderancia de tener que elegir los derechos de uno. Ahora estamos hablando de la víctima. Ayúdenme a pensar y a ir elaborando esto. Y luego vamos a ver los derechos del imputado. Está claro y no hay ningún estudio o conciencia que lo que se está diciendo es, de la mano de los derechos de las víctimas en este tipo de crimen aberrante, damos por sentado que los derechos constitucionales del imputado deben ceder, deben relajarse, deben relegarse. Yo les comunico que como juez, tratar de argumentar la constitucionalidad de un instituto desde el relegamiento y desde el desconocimiento de los derechos del imputado no me parece una buena estrategia.
esto con las miradas de un juez. Yo les voy a demostrar que esto no es así. En primer lugar, y recién lo decían también los dos diputados que hablaban acá, esto, el instituto del juicio en ausencia, está previsto con el fundamento de preponderancia de la víctima para aquellas víctimas de crímenes que son aberrantes, que recién han dado repaso acá. En la mayoría de los proyectos, no en todos. Crímenes aberrantes que trascienden la lesión de los derechos básicos de la víctima individual, que lesionan a toda la humanidad, donde hay un interés de una comunidad internacional trascendente. Y está bien que así sea en este tipo de casos. Y está bien, hasta incluso es legítimo hablar de esta preponderancia de la víctima sobre el imputado para los que ven que el juicio en ausencia exige tomar esta decisión de preponderancia, relegando al imputado. Pero saben que esto se debilita, porque hay muchos proyectos que empiezan a hablar de otros tipos de delito, más allá de los delitos de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, donde hay otros intereses, que si van a ser incluidos, luego de la discusión del debate, en un catálogo de delitos, tendríamos que transparentar. Así se habla de aquellos donde la investigación es compleja para el Estado, donde la criminalidad organizada y la delincuencia internacional hace muy difícil investigar estos delitos. Y he leído en algunos proyectos que el Estado tiene las manos atadas. No es una buena imagen, que se necesita desatar las manos del Estado. El problema, al incluir el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, ¿dónde ponen las víctimas ustedes? Estas víctimas de crímenes aberrantes, traten de identificarlas. Lo que hay acá es la inoperancia, la imposibilidad, la ineficiencia del Estado para investigar. Lo que se está reclamando acá son herramientas de investigación. Acá el problema no es en investigar estos delitos, sino en dar con los responsables, porque son delitos que se preparan, se planifican en un país, se ejecutan en otro y finalmente los efectos de esos delitos pueden terminar produciéndose en otros. El problema acá es cómo individualizamos a los autores para traerlos a juicio. El segundo problema, una vez individualizados, es ver si nosotros podemos traerlos con extradición y todas las otras herramientas. Pero el problema es individualizar, no es el juicio en ausencia, sino darle una identidad, incluso para citarlo y pedirle la rebeldía, ponerle un nombre. Pero es otra cosa. Entonces fijémonos bien si van a incluirse en el catálogo de delitos estos, que el fundamento tiene que ser otro. No puede ser, y es legítimo que sea, que el Estado necesita más herramientas para investigar y pensemos cuáles. Pero no hablemos de víctimas. Mucho peor, vos no pudiste ver el del Ejecutivo, yo sí. Delitos comunes, los que acaba de decir que no. Homicidio, muerte en ocasión y con motivo de robo. Por eso, pero por eso yo lo que digo es que hay un espíritu de algunos legisladores y que va a ser sometido a debate si los delitos, el Ejecutivo, junto con otros como los delitos contra, por ejemplo, puede ser piratería, seguridad de los medios de transporte, seguridad de comunicación, la seguridad del Estado, pero también hay delitos comunes, el homicidio, la muerte cometida con motivo en ocasión de robo, el secuestro extorsivo, hay delitos comunes. Entonces acá pueden ser muy importantes. Y en realidad podemos, pero tenemos que buscar otro fundamento, porque no son los crímenes aberrantes ni de lesa humanidad, son delitos comunes. Y entonces, ¿está buena esta discusión? Sí. ¿El juicio en ausencia para estos delitos? No sé, debatámoslo, pero busquémosle el fundamento que a nosotros nos permita entender por qué los legisladores quieren un juicio en ausencia para los delitos comunes. En este caso, ¿es legítimo que el Estado quiera investigar? Sí. ¿Es legítimo que el derecho penal recupere su misión y el proceso penal, su misión para comunicar un mensaje a la sociedad a través de una sentencia que les diga: la ley penal está vigente?
La justicia está vigente. Los ciudadanos pueden confiar en su sistema judicial de administración de justicia como servicio público. Sí, pero transparentemos el fundamento para que esté. No hagamos una ensalada donde terminemos con un homicidio, un secuestro extorsivo, una muerte con motivo de ocasión de robo con una víctima de un delito de lesa humanidad. Esto no. Pasemos ahora al imputado. Cuando hablamos del imputado, fundamentalmente, en este conflicto de derechos constitucionales o de sujetos esenciales, víctima e imputado, ¿qué es lo que tenemos? La defensa en juicio, del que derivan el derecho a ser oído, el derecho a hallarse presente e intervenir personalmente, el debido proceso. Estos son los derechos. Ahora, erróneamente a mi juicio, se dice que el juicio en ausencia obliga a elegir uno y relegar este. Y fíjense el primer error. Si se relega es porque en algún momento hay que compensarlo. Y esto es lo que dice la mayoría de los fundamentos y la mayoría de la doctrina que escribe sobre el juicio en ausencia. Momentáneamente releguemos el respeto pleno al ejercicio de derecho de defensa en juicio. Eso sí, momentáneamente, porque después, y como lo decían recién, la Corte dice, tiene que haber un juicio de verdad. Le tenemos que garantizar un nuevo juicio y una nueva sentencia. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Díganme, ¿qué es esto? ¿Una teatralización del juicio para calmar a las víctimas? La víctima quiere verdad, la víctima quiere justicia. La víctima no quiere una sentencia para enmarcar, sino una que tenga una pena que se pueda ejecutar. ¿Ustedes me pueden decir que se puede ejecutar una pena y una sentencia válida si les decimos que si reaparece el que no vino, lo tenemos que hacer todo de nuevo? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, también hay un argumento, que los derechos no son absolutos y que entonces la defensa en juicio tampoco lo es. Ningún derecho es absoluto y es el mismo argumento que se puede utilizar en favor de las víctimas. Ningún derecho es absoluto. Depende del prisma con que uno los esté manejando. Tercer momento de esta reflexión. Yo creo que se puede compatibilizar el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad y la justicia, garantizando el ejercicio del derecho de defensa, para que lo que tengamos en ese juicio en ausencia sea un juicio de verdad, con todos los recaudos que se toman sobre la evidencia digital, resguardar la evidencia, pero lo fundamental acá es, que me va a llevar a este tercer momento, que el imputado hay que reconocerle que el juicio en ausencia es una estrategia procesal elegida voluntaria y libremente cuando ha tomado conocimiento de la existencia del proceso y los cargos que se le imputan y tiene el tiempo suficiente para comparecer y decide no hacerlo. Entonces, la base de todo esto es la voluntariedad y no se puede hacer, como yo veo a menudo, que dicen no puede haber una estrategia procesal de ausencia porque tiene la obligación de comparecer. Y ahí pensemos en esto, la obligación de comparecer. Se dice que el ejercicio del derecho de defensa en juicio es tan inviolable que tengo que obligarlo a que esté presente para que se defienda. Y aquí tenemos dos. En realidad ya hay atrás de esto como una doble opinión. Hay quienes piensan que una cosa es el juicio en ausencia, por lo que decía el diputado, y otro es el juicio en contumacia o rebeldía. El juicio en ausencia es aquel, y por eso en España están los delitos menores, donde uno dice voluntariamente elige comparecer o no, pero lo manifiesta expresamente. Decido no ir, expresamente manifestado. En cambio, el rebelde, el contumaz, es el que, citado, desobedece a la ley. Citado, se rebela contra la ley. ¿Es una facultad o es una obligación comparecer? Y acá les digo, terminemos con la hipocresía. Tanto me preocupa tu derecho de defensa que te obligo a venir contra tu voluntad e incluso para que ejerzas tu defensa,
te puedo obligar a venir coercitivamente y te puedo dejar, so pretexto de peligro de fuga, detenido para garantizar que te defendés. Eso es el ejercicio del derecho de defensa. Si uno dice que el juicio en ausencia es imposible porque viola el derecho de defensa. Lo que hay acá, en realidad, es que puede ser legítimo. No estoy diciendo que no lo sea, pero lo que hay acá, claramente, es la necesidad del tribunal de la causa de tener siempre disponible al delincuente. ¿Y para qué? Para someterlo a su jurisdicción. ¿Y por qué? Porque tenemos que transmitir un mensaje de seguridad de que si esto resulta en una condena, voy a poder aplicar la ley penal, la ley material. ¿De qué me sirve llevar a cabo un proceso si después no voy a tener a quién aplicarle una condena? Eso es lo que está atrás del ejercicio del derecho de defensa. El no querer reconocer, y esto nos obligaría a debatir de nuevo, ¿cuál es el mensaje del procedimiento? Fíjense ustedes, el primer acto de defensa es la declaración indagatoria. Ahora, yo te puedo obligar a que vengas y te puedo mandar a detener si no venís. Pero también es cierto que tu derecho cuando venís es de negarte a declarar. Y no te puedo obligar a declarar. Entonces, ¿en qué cambia el procedimiento? Mucho menos obligarte a declarar en contra, aportando pruebas o información que te perjudique. Tenemos dos institutos que están en jaque acá. La prisión preventiva, que en otro momento, si ustedes quieren, vengo y debatimos sobre prisión preventiva, porque con juicio en ausencia la prisión preventiva, ¿qué es la prisión preventiva? Lo que a mí me permitía transparentar la verdadera finalidad del proceso, demostrar que lo tengo acá, por si después le tengo que aplicar una pena. Y también el nemo tenetur, es decir, la prohibición de autoincriminación. Entonces, una cosa es decir, tenés el derecho constitucional de intervenir y estar presente, y lo tengo que garantizar. Ahora, si venís, no te puedo obligar. Entonces, ¿esto es un derecho? Si es derecho, es renunciable. Y si es derecho, yo lo que no puedo es impedir que no vengas. Entonces debo reconocer con estos recaudos que hablábamos antes, el efectivo conocimiento, el agotar las medidas tendientes para que venga, el darle el tiempo suficiente y el garantizárselo cada vez que él quiera y cuando quiera, en cualquier etapa del procedimiento, puede venir. Pero no lo puedo obligar, ni puedo cargarle efectos negativos a que no venga, porque justamente lo que hay es voluntariedad. Si nosotros reconocemos la voluntariedad como parte de ejercicio de su derecho de defensa, estamos transparentando la verdadera finalidad del ejercicio del derecho de defensa. Con todos estos recaudos, ¿y por qué el contradictorio que acá se mencionó? Porque tiene que venir y decir personalmente y contradecir. No, el contradictorio, al igual que el acusatorio que lo sostiene, tiene que ver con la existencia de un abogado defensor técnico que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho de defensa. Si yo le garantizo que puede venir cuando quiera, si yo garantizo que esta persona sabe y voluntariamente no viene, y le garantizo la existencia y la posibilidad de que cuente con un abogado defensor técnico, más allá de que si él quiere nombrar uno, está garantizado el debido proceso. Y nos lleva al cuarto y les prometo último momento de esta exposición. Si esto es así, díganme ustedes, ¿por qué nosotros tenemos que volver a hacer, como dice la Corte, y garantizar en todos los casos que ustedes quieran que ella se pronunció, que tiene que haber un nuevo juicio con una verdadera presencia donde se garantice la efectividad de los derechos? ¿Qué fue lo que tuvimos? Yo creo que tiene que tener la posibilidad irrestricta de sumarse al procedimiento en el momento en el que decida hacerlo e intervenir en esa etapa procesal, salvo que demuestre que hay desconocimiento total, porque entonces la elección de no presentarse no es voluntaria, o que hay un grave impedimento, un grave y legítimo impedimento
que justamente le impidió venir a presentarse. Estuvo detenido, estuvo enfermo, lo que sea, internado, terapia intensiva, estado vegetativo. ¿Cómo va a venir? Entonces, ¿es voluntaria la no presentación? No. Entonces ahí no sirve porque no hay verdad, no hay justicia. El tema es que esa elección de ausencia tiene que ser voluntaria y solo hay voluntariedad y libertad y cuando hay pleno conocimiento. Lo que debemos garantizar entonces es que salvo que se acredite la existencia, no hay posibilidad de retrotraer el juicio a una etapa donde se cumplió con las garantías necesarias para que sea totalmente válido. Sí hay que garantizar, como lo hace el recurso de revisión, Código Procesal Penal de la Nación, Código Procesal Penal Federal y todos los otros códigos, que hay una revisión amplia, que este recurso permite la total capacidad de rendimiento y agotamiento, que es lo que ya dijo la Corte en Casal. Toda sentencia de condena tiene que tener un doble conforme. Sí, señores, tiene que tenerlo. Específicamente, uno de los incisos del recurso de revisión dice: sentencia condenatoria firme a favor del imputado. ¿Cuándo? Cuando aparezcan nuevos hechos o se descubran nuevas pruebas que permitan comprobar ¿qué cosas? 3. Que el hecho no existió, que la persona no lo cometió o que existe una norma penal más favorable que debió ser aplicada. Si nosotros hacemos rendir este recurso de revisión, permitiendo no quedarse en la estructura de una instancia extraordinaria, sino una instancia ordinaria de revisión que se meta con los hechos y se embarre con los hechos y la prueba, no hace falta retrotraer nada, porque lo que se ha cumplido fue el debido proceso. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí, cómo no. A ver, la entendí claramente, pero hay mucha de la estructura de pensamiento que tiene que ver con los delitos comunes y con el procedimiento, el proceso penal. Y hablamos de la voluntad de la persona imputada en un delito que no se quiere presentar. Y acá estamos frente a figuras de terrorismo internacional que jamás van a venir, que el país en el cual viven y al que pertenecen no lo van a extraditar. De estas cosas estamos hablando. Claro. No estamos hablando del proceso. Yo no estoy de acuerdo con incorporar figuras del derecho penal de delitos comunes. Lo dije, no tenía la información del proyecto del Ejecutivo, pero si el proyecto del Ejecutivo es ese, querer subsanar los errores de investigación de la justicia de delitos comunes, no cuenten conmigo. A ver, no es el juicio en ausencia lo que está en debate. Yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que hace a las reglas del debido proceso. Ahora, estamos frente a un sujeto imputado, como es el caso de los terroristas que volaron la AMIA, que no van a venir nunca y que tienen además roles importantes en el país de origen, roles políticos, institucionales importantes. Entonces, eso no van a venir. Digo, para... No lo tome a mal. El aporte suyo ha sido brillante desde el punto de vista técnico. Lo que digo es, ¿cuál es la naturaleza del debate que tenemos ahora? Y qué es lo que tenemos que tratar de sacar, porque de lo contrario la sociedad no va a entender nada. A mí me pareció también que la ministra de Seguridad había hablado de algunos delitos que yo no estaban en el juego del proyecto originario, ni de lo que nosotros queremos como legisladores, poner en el debate social. Estamos trabajando sobre la excepcionalidad, por supuesto, en este tipo de crímenes que son los más graves y los más aberrantes. No quiero demorar el inicio del resto de los paneles. Ahora tenemos prevista la opinión de la academia, digamos, y para eso nos va a hablar la doctora Silvana Corbalán, que es profesora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Margarita, y gracias por la invitación en este espacio, en esta mesa de debate. El motivo de mi intervención y vinculación al tema tiene que ver con ser docente en la Cátedra de Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur
y haber sido convocados en el año 2016 por quien fuera en ese momento titular de la unidad AMIA, Mario Cimadevilla, y sus colaboradores, puntualmente el doctor Raúl Buscoff, quien nos consultó a la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la UNS si teníamos posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación para estudiar la viabilidad y la posibilidad de regular juicios en ausencia puntualmente y como resultado de las dificultades que la unidad AMIA tenía en la investigación del caso. Fue a partir de ese entonces que los integrantes de la cátedra, docentes, colaboradores, incluso estudiantes y graduados, comenzamos una investigación para determinar si la posibilidad de regular juicios en ausencia sería compatible con nuestro derecho constitucional y procesal penal. La actividad se giró a partir de distintos ejes. Uno tenía que ver con el estudio de los antecedentes y proyectos legislativos que existieron en nuestro país. Otro tenía que ver con el análisis de la legislación comparada, de la doctrina nacional e internacional. El informe que luego realizamos a partir de esta investigación fue incorporado, y lo decía el diputado Miguel Ángel Pichetto, en el proyecto legislativo del senador País, en su momento, quien había logrado los consensos oportunamente en el Senado de la Nación. Tres ejes o tres aspectos me parece que son o que corresponde destacar de lo que venimos conversando y comparto en todo lo que se viene discutiendo. Uno de ellos tiene que ver con que, en primer lugar y como punto de partida, la regulación de juicios en ausencia no es incompatible para nada con nuestro derecho constitucional y derecho procesal. En la Constitución de la Nación Argentina, y esto es importante al momento de legislar en una materia procesal penal, no existe una norma que expresamente prohíba la realización de juicios en ausencia. Nuestro Código Procesal Penal de la Nación, en el artículo 290, determina que durante la instrucción, si se declara la rebeldía del imputado, la misma no se suspenderá si ocurrirá ello en la etapa de juicio. Y esto responde a una clara decisión de política o de persecución penal pública. Me parece, y ahora voy a hacer una breve mención a lo que surge de las directivas que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto lo voy a traer a colación porque es jurisprudencia de la que se nutre no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que nuestro país ha reconocido jurisdicción contenciosa y ha ratificado la Convención Americana, sino también la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ningún tratado de derechos humanos con jerarquía constitucional condiciona la validez de un juicio en ausencia a la realización de un nuevo juicio con posterioridad a la presentación por decisión propia y voluntaria del rebelde que, como bien decían, voluntariamente decide sustraerse de un proceso penal que conoce efectivamente. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en oportunidad de pronunciarse sobre la interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos, puntualmente a partir del artículo 6.1, que establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que su causa sea oída públicamente, ha determinado que esto de que su causa sea oída públicamente no implica necesariamente el deber de estar presente en el juicio. Y hace hincapié el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la rebeldía que, como bien explicaban, es una rebeldía voluntaria, es una renuncia puntualmente al ejercicio del derecho de defensa en juicio en su faz material, si se quiere, no así en su faz técnica, la que el Estado deberá, por todos los medios judiciales posibles, garantizar y ser muy rigurosos en el contralor de que efectivamente ese proceso se lleve adelante en resguardo del derecho de defensa técnico. Pues bien, de la defensa material, ese imputado que renuncia voluntariamente a comparecer está renunciando al ejercicio de su derecho de defensa material, si se quiere, como para hacer esta distinción que procesalistas y constitucionalistas realizan. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también hace hincapié y hace foco en la notificación. La notificación que tiene que ser lo suficientemente precisa por parte de las autoridades judiciales del Estado para asegurar que ese acusado efectivamente conozca los hechos y las pruebas que sustentan esa acusación o esa confirmación de cargos o ese requerimiento de citación a juicio. ¿Sí? Y esto es relevante y en base a estos requisitos es que el Tribunal Europeo condiciona la validez de un juicio en ausencia bajo el resguardo de estos parámetros para decir que esto sería compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Tribunales penales internacionales que sí regulan el juicio en ausencia y lo contemplan, el Tribunal Penal Internacional para Nuremberg, el Tribunal Especial para el Líbano, puntualmente, y esto lo traigo a colación porque tiene que ver con la gravedad de los delitos para los cuales se estaría legislando, ¿no? Y nuevamente traigo a colación que se trataría de una ley de carácter procesal, excepcional y exclusivamente vinculada a los delitos que surgen del artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión y genocidio, ¿sí? Y esto lo traigo nuevamente a colación porque es de lo que venimos conversando. Estos tribunales penales internacionales sí lo prevén. El Tribunal para el Líbano es un tribunal con ciertas particularidades que tienen por objeto investigar un acto de contra un primer ministro del Líbano. Digamos, tiene cierta similitud con lo que uno, digamos, pretende con este mecanismo excepcional para regular en este caso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, en el artículo 14.3d, expresamente contempla como una de las garantías mínimas del debido proceso, y acá sí dice expresamente el derecho a hallarse presente. El inculpado tendrá derecho a hallarse presente. La literalidad de este artículo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos podría dar lugar a afirmar que este pacto estaría prohibiendo de alguna manera los juicios en rebeldía o en ausencia, ¿no? Una primera lectura nos podría llevar a considerarlo de esa manera. Lo cierto es que este pacto tiene un órgano que crea y que lo interpreta y lo supervisa, que es el Comité de Derechos Humanos. Y el Comité de Derechos Humanos, en las oportunidades judiciales en las que ha intervenido y lo ha tenido que desarrollar, ha dicho todo lo contrario. Ha dicho en realidad que esta garantía mínima, que por supuesto podría ser renunciable por el acusado eventualmente, que renuncia inequívocamente a su derecho a estar presente, en nada se contrapone con las garantías del debido proceso, y ha dictado una observación general, que es la observación general número 13, que es una observación titulada sobre administración de la justicia. Y expresamente el Comité de Derechos Humanos, cuando ha desarrollado esta observación general, ha dicho que los juicios en ausencia son perfectamente viables y posibles cuando circunstancias excepcionales así lo demanden, en el interés superior de la justicia. Tampoco se ha definido concretamente qué se entiende por el interés superior de la justicia, pero luego vamos a avanzar un poco más y vamos a venir al Sistema Regional Interamericano de Derechos Humanos, y donde vamos a ver que puntualmente para el atentado a la AMIA, después de casi 30 años de impunidad sin obtener respuestas y con muchísimas irregularidades procesales y judiciales, podríamos estar en condiciones tal vez de afirmar que este es un caso excepcional que ameritaría legislar en estos términos y sería perfectamente compatible con los estándares que surgen de estos tribunales superiores internacionales que interpretan justamente las garantías del debido proceso legal. Y esto como para quedarnos tranquilos y verificar que efectivamente es posible regular en este tema y sería compatible con nuestra Constitución de la Nación Argentina. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, y ahora voy a explicar en el marco de qué caso, han tenido oportunidad de pronunciarse en este tema. Puntualmente, las garantías de debido proceso y las garantías judiciales en la Convención Americana surgen a partir del artículo 8.1 de la Convención Americana, o Pacto San José de Costa Rica, que no es tan tajante incluso como lo es el 14.3d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque en ningún momento refiere al derecho a estar presente en juicio o al deber de estar presente en juicio, como sí lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de modo tal que en cierto punto es incluso hasta más benevolente en este aspecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en un caso, que es el caso Tajudén contra Costa Rica, donde ha determinado puntualmente que el juicio en ausencia es perfectamente compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Incluso en ese caso versaba sobre un delito de orden común, ni siquiera se estaba pronunciando sobre un delito excepcional, como serían los graves crímenes contra la humanidad. Y por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe, el informe del artículo 50 de su propio reglamento, en el marco de la denuncia de memoria activa contra Argentina, donde alertó a la Argentina sobre las irregularidades
y los retrasos jurisdiccionales en la investigación del atentado a la AMIA, y donde responsabilizó a la Argentina por la violación a las garantías procesales y al debido proceso legal, y elevó ese caso a la Corte Interamericana. Caso que tuvo resolución hace muy poco tiempo, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo, como decía al inicio, que en nuestro país ha reconocido su competencia contenciosa y consultiva también, pero contenciosa a estos fines, donde en este caso, en la parte resolutiva del fallo, la Corte Interamericana dispone y ordena al Estado argentino a remover en forma definitiva todos los obstáculos de facto y de iure que existieron en el atentado a la AMIA para superar esta situación generalizada de impunidad que favorece, favorece y dice la Corte y podría mejorar, facilitar el contexto para superar esta situación, remover estos obstáculos para iniciar aquellas investigaciones o reactivar aquellas investigaciones en un plazo razonable para enjuiciar y eventualmente sancionar a los responsables de estos hechos. Cabe preguntarnos entonces si no solamente se trata de una situación de oportunidad, mérito y conveniencia, como lo era hasta hace un tiempo, en decir, bueno, estamos en el momento dado para legislar juicios en ausencia de carácter excepcional para delitos muy graves, sino que ahora también tenemos por imperativo convencional, si se quiere, una directiva de la Corte Interamericana donde está instruyendo al Estado Nacional, por intermedio de sus órganos, puntualmente en lo que concierne al Poder Legislativo, la necesidad de regular a través de juicios en ausencia estos hechos graves para superar esta situación de impunidad. Puntualmente, y también me parece relevante traer a colación la dimensión colectiva que tiene el derecho a la verdad y que también ha sido sopesada en los distintos proyectos como un aspecto relevante a tener en cuenta y que me parece que es trascendental esta obligación de medios que tiene el Estado de investigar estos hechos cometidos, estos graves hechos cometidos, obligación de medios que no puede ser llevada adelante como una simple formalidad destinada a ser infructuosa, sino que justamente es una obligación que debe llevarse a cabo a los efectos de lograr la reconstrucción de la verdad histórica para obtener la verdad para las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, a continuación el doctor Luis Sisevsky tiene posiblemente la peor carta de presentación, la que nunca hubiera querido tener, porque él viene siendo un activo militante en defensa de los derechos de las víctimas a partir de haber perdido a su hija en el atentado a la AMIA, pero es una persona que ha ido construyendo una posición también política, jurídica y filosófica sobre este tema, por eso lo hemos invitado también para que haga su aporte. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias, Margarita. Tal vez un poco excedida en lo que se refiere a mí. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Yo no voy a hablar absolutamente nada de lo que se refiere a temas de tipo legal. No estoy capacitado para hacerlo, pero sí quisiera hacer algún tipo de comentario vinculado a qué es lo que pasó desde el día del atentado hasta hoy y qué es lo que, en definitiva, los poderes públicos no le han dado a la sociedad argentina, no solo a las víctimas y a los familiares de las víctimas, la respuesta que la sociedad argentina reclamaba. No existe hoy esa respuesta. Y yo quisiera traer básicamente dos ejemplos que tal vez acá nadie conoce, de algo que el doctor Pichetto dijo y calificó como mala praxis. Hubo muchísima mala praxis y hubo muchísimas de otras cosas también excedido a la mala praxis. Yo le quiero comentar dos o tres cositas nada más. Ni bien sucedido el atentado a la AMIA, se le pone a disposición del juzgado interviniente, por vía de las fuerzas policiales, 7 personas. El juzgado empezó a trabajar con la ayuda de 7 personas. Yo quisiera comentar, en esa misma época hubo un atentado en Estados Unidos en un edificio federal en Oklahoma
y el personal que se puso a disposición para trabajar en esa investigación, que no tuvo nada que ver con un tema de terrorismo internacional, sino que tuvo que ver con cuestiones ideológicas y fundamentalistas propias de Estados Unidos, pusieron más de 1.000 personas. En Estados Unidos 1.000 personas trabajando, acá 7. Por otro lado, el juzgado interviniente, el que salió sorteado, yo no voy a emitir opinión sobre que trabajó bien, regular o mal, tengo mi opinión formada, pero el juzgado cuando empezó a trabajar, trabajaba con máquinas de escribir, no tenía ni una computadora. La primera computadora que recibió el juzgado fue una donación de la AMIA. Así que ustedes se pueden empezar a imaginar a partir de esos 2 simples hechos cómo se pudo trabajar en esta investigación, cómo se trabajó en esta investigación. Un último ejemplo que quiero dar es mucho más reciente que el hecho de las cosas que se produjeron hace 30 años. Se habló muchísimo de la digitalización de los elementos que hay en la causa. En su momento dado, la Secretaría que se había creado para trabajar en la causa AMIA pidió elementos tecnológicos para poder trabajar en la digitalización de la causa. La contestación fue: no se los damos porque cuestan mucho. Bueno, así estamos, así se trabajó en todo esto y este es el resultado que tenemos. Yo quisiera traer a colación algo de lo que se habla muchísimo y se compara cuando se dice no hay justicia con una mala investigación. Una cosa es que no hay justicia, no hay detenidos, no hay condenados, y otra cosa es que no haya investigación. Son 2 cosas distintas. Hubo investigación, hubo 2 caminos en la investigación. Uno con resultados bastante buenos y otras con resultados desastrosos. La primera vía de investigación que produjo resultados desastrosos fue lo que se llamó conexión local. La conexión local hoy no tiene ningún condenado, como la otra tampoco, pero tampoco tiene, en este momento tiene hasta una absolución, creo, no sé si la terminología exacta es esa o no, de la única persona imputada por haber tenido en su poder la camioneta que después explotó en la AMIA. Eso está recurrido. Hoy creo que va a llegar a la Corte, está recurrido ante la misma Cámara de Casación por parte de la AMIA, por parte de la DAIA, la querella unificada de las 2 instituciones, y también por parte de la Fiscalía. Pero también quiero traer a colación algunas cosas que se comentaron acá sobre, digamos, análisis políticos o ideológicos de cómo se ve el tema del juicio en ausencia. Se habló acá del juicio de Astiz. Yo le quisiera preguntar a todas las personas que dicen que el juicio en ausencia no es válido, si en algún momento condenaron que Astiz haya sido condenado en Francia por un juicio en ausencia. Y si están en contra del juicio en ausencia, ¿por qué no impugnan la condena a Astiz? Acá hay todo un esquema de tipo ideológico y político que se manifiesta a través de otro tipo de cosas. También se habló del tema de la comunidad judía. Yo pertenezco a la comunidad judía y también ese tema se ventiló muchísimo frente a aquellos que no están de acuerdo con el juicio en ausencia. Y también ahí, esa pregunta yo se la hice a miembros de la comunidad judía, si no están de acuerdo con el juicio en ausencia, ¿por qué no condenaron la condena que el juicio de Nuremberg estableció al nazi Martin Bormann? Eso no se condena, pero el juicio en ausencia no se acepta. Por lo cual, la coherencia parece ser un elemento bastante débil o bastante pobre de aquellos que hablan sobre que el juicio en ausencia no sirve.
La última pregunta que le quisiera hacer a aquellos que están en contra del juicio en ausencia: hace 30 años que estamos navegando en la misma situación en la que estamos hoy. Si no están de acuerdo con el juicio en ausencia, ¿qué proponen para salir de la situación en la que estamos hoy? Cuando se hace esta pregunta, la respuesta es el silencio. Básicamente, teniendo esos temas, digamos, puestos sobre la mesa, yo apruebo que tanto el Poder Ejecutivo como ahora el Parlamento se empiecen a abocar al análisis de este tema. Y vinculado con eso, ya para terminar, solo quisiera traer a colación algo que en su momento, en presencia de Pablo y Margarita, les pedí, y ahora le pido a todos los legisladores que están acá presentes y tal vez que le transmitan a aquellos que no lo están. Señores, hay 2 palabras que en este tratamiento deben dejar de lado los parlamentarios. Esas 2 palabras son oficialismo y oposición. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. La doctora Mariana Stillman ha sido diputada en esta Cámara, muy activa, es autora de uno de los proyectos y también ha venido trabajando sobre este tema en varios de los eventos que comenté al comienzo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo atrás. Muchas gracias, Mariana, por estar. Buenas tardes. Gracias a vos, Margarita, a Sheldit, por la invitación. Un gusto estar de vuelta acá. Primero, aclarar que la experiencia previa a mi mandato como diputada nacional, tuve la fuerte experiencia de ser abogada querellante por la unidad AMIA en representación del Estado en la causa AMIA de encubrimiento. A partir de ahí, por supuesto, mi visión de todo fue muy distinta. Y luego de ello, bueno, a partir de ahí entablé una relación con Luis, quien me interpeló sobre este tema, porque, bueno, venida del derecho penal, era un tema que me generaba conflictos, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de las garantías y de los derechos de unas partes y de la otra. Así que fui muy cuidadosa, lo estudié, lo elaboré, participé de jornadas acá con el doctor también, con la doctora Corbalán, de la que aprendí muchísimo. Primero, señalar también que cada 18 de julio, indistintamente de los gobiernos de turno, días previos se realizan actividades relativas al atentado a la AMIA para dar cuenta de un nuevo hito, de un nuevo adelanto, de un nuevo logro, de un nuevo paso que en definitiva se termina dando. Así que aclarar que esto viene siendo trabajado desde hace mucho en la Cámara y particularmente de mi parte también lo vengo trabajando desde hace mucho y no es una cuestión oportunista que hoy esté acá. Lo quiero dejar en claro para mi tranquilidad espiritual, porque he visto bastantes barbaridades hechas en vísperas de un 18 de julio y no quiero ser parte de eso. Bueno, por el otro lado, ¿qué más puedo agregar de lo jurídico después de las doctoras que me precedieron? Brillantes sus 2 exposiciones. Señalar, para que se queden con cuestiones importantes, me parece que tienen que llevar al debate, ¿no? Ahora la tarea es de los diputados. Primero y principal, por esta parte, por quienes convocaron la reunión y por mi parte, este juicio en ausencia, entiendo, es únicamente, exclusivamente aplicable para los casos de graves delitos, como los establecidos en el Estatuto de Roma, genocidio, delitos de guerra, delitos de lesa humanidad. No hay posibilidad, a mi entender, de avanzar en otro sentido, y en esto es muy importante lo que le señaló la doctora Delange y que me parece que tienen que escuchar a muchos operadores judiciales, tienen que abrir este debate público, la necesidad de que el legislador deje bien plasmado su voluntad, que sea claro, que no dé lugar a la litigiosidad en ninguna de las situaciones, porque estamos tratando de casos excesivamente importantes en los que se han perdido mucho tiempo para afianzar la justicia, que es una de las mandatas judiciales constitucionales de nuestro país, y no podemos dar un paso en falso en ese sentido. Así que es muy importante dejar aclarado cuál es el objeto de esta incorporación en el derecho procesal. Por el otro lado, también
adherir a este planteo de que acá no se trata de los derechos de uno o de los derechos de otros. Se trata de hacer, justamente, como no hay ningún derecho absoluto, de hacer compatibilizar en el ordenamiento jurídico interno, en este caso el procesal es el que necesita una modificación, los derechos de los dos en pos de justamente de afianzar y de cumplir tanto el mandato constitucional como ahora esta intimación de un organismo convencional que expresamente en junio dijo el Estado argentino es responsable de no brindar justicia, de no sancionar a los encubridores que fueron parte del mismo Estado, ¿no? Ahí Luis hablaba de las computadoras. Hubo más omisiones y acciones por parte incluso del Poder Ejecutivo para que no se descubriera la verdad y estamos así por eso. Así que es muy importante cumplir con ese mandato convencional, tanto para sancionar a los que hayan participado, que hoy no están, como decían, hay un solo personaje identificado y con una absolución recurrida, como llevar adelante efectivamente un juicio con los elementos incorporados ya, los suficientes y abundantes, que no han visto a la luz. Son cientos de miles de fojas que existen hoy en la causa, que están teñidos de opacidad porque están guardados en armarios y nunca han visto la luz. Y el juicio oral, transparentar esa verdad y contraponer esa verdad con los debidos cuidados y garantías judiciales, me parece que ya es una obligación que no se puede postergar en este país. El régimen iraní, como lo dijo la Cámara de Casación, y como también surgen algunos elementos, yo particularmente no tuve acceso justamente porque hay un montón de información clasificada que no puede accederse a todos los elementos de la causa madre, porque yo estuve en la causa de encubrimiento, pero he podido ver alguna documentación suficiente, más que suficiente, para poder confrontar en un juicio oral y público la responsabilidad de los partícipes del atentado, que como bien decían, ya fueron notificados, se han dictado sus pedidos de captura, tienen circulares rojas, aún así se dan el gusto de pasear por el mundo y por la región, asistiendo a actos oficiales públicamente en nuestra cara. Así que, señores diputados, me parece que les espera una ardua y linda tarea. La verdad que es una... No me voy a detener en lo legal porque ya realmente me dieron clase, pero entiendo que está saldada la cuestión de que no hay ningún derecho absoluto, que hay derechos disponibles por la defensa, que lo importante es establecer un proceso robusto en el que se garantice a la defensa técnica, si así no quisiera el imputado en forma personal asistir, para que en todas las instancias del juicio se lleve adelante un control, esa bilateralidad, esa igualdad de armas, esa igualdad de escucha de las partes ante el juez, y garantizando ese procedimiento es absolutamente posible, estoy convencida, de llevar adelante un juicio en ausencia y de dar a luz la verdad que tanto están esperando las familias y todos los argentinos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nuestro último invitado para exponer es el doctor Franco Fiumara. El doctor es juez oral criminal y también viene fijando una posición en este tema desde hace tiempo. Muchas gracias por estar. Gracias, diputada Stolbizer. Gracias, Margarita, como hablamos en privado. También a mi amigo Pablo Schelling, diputado Schelling, diputado Gutiérrez, diputado Pichetto y exdiputada Stillman, que nos acompañan. Y discúlpeme que los nombro por apellido, pero a mí me honran muchísimo por la misión histórica que están llevando ustedes a cabo. Y no nos podemos olvidar de eso, que es en la Cámara de Diputados. Y todos los diputados son responsables de poder lograr este objetivo. Y no digo como una carga negativa, sino por una carga justamente en relación a los derechos inalienables de las víctimas. Y aquí tenemos un testigo como Luis Chilleski. Introduciéndonos en el campo del derecho, voy a tratar de ribetear para no reiterar bien lo que dijo la doctora Corbalán, la doctora Marcela Delange, me sale el italiano a mí de adentro. Quiero hacer un poquito de historia. Yo llevo 40 años en la justicia, de los cuales 4 sí he tenido licencia porque he ido a Italia a trabajar y a estudiar,
y trabajé con casos de juicios en ausencia. De hecho, soy uno de los cofirmantes de una denuncia. El diputado Schelling ha mencionado lo de Astiz. Astiz también estuvo procesado en Roma, después se sacó del juicio del Plan Cóndor a efectos porque ya había sido rejuzgado acá en la República Argentina posterior a la condena del Tribunal Supremo de París, del Tribunal Superior de París, y he sido uno de los firmantes por la región Calabria de la denuncia efectuada también contra Astiz por el crimen de Aimetta Di Gullo, como se pronuncia en italiano, que es ni más ni menos que la madre de Dante Gullo, como lo conocemos en criollo. Fíjense que por eso estamos en este tema y el proceso había sido en ausencia. Fui representante de la región Calabria por 8 años en la República Argentina. Con esto quiero decir que llevo también 30 años como titular de cátedra en el doctorado de Ciencia Jurídica en la Universidad de La Matanza en Derechos Humanos y de Derecho Procesal Penal en la misma casa, lo que doy un enfoque global de estas cuestiones, y soy profesor de la Universidad de Bari, donde concurro asiduamente justamente por temas que tienen que ver, como había mencionado el diputado Pichetto, en relación a cosas de mafia de Andrangheta, en especial en lo que concierne a una de las mafias más enquistadas en el negocio del terrorismo. Cuando digo el negocio del terrorismo, es lo que tiene que ver el blanqueo de dinero en una zona muy caliente de nuestro país, la Triple Frontera, en la cual nutren armas y se nutre todo lo que necesita el terrorismo para esto. Al último, vamos a hablar de reparaciones. ¿Y por qué les tiro esto de inicio? Porque no quiero ser reiterativo, pero es por algo que es fundamental. Lo decía muy bien la magnífica profesora Deborah Sinkin, de la profesora de la Universidad de Harvard, quien dijo: en países donde se juzga a los criminales de delitos excepcionales, de delitos claves, como los que estamos tratando hoy aquí, baja el índice de probabilidad de algún otro factible atentado. Y esto se llama trabajar en prevención, lo que ustedes están haciendo, señores diputados. Ténganlo presente. Y está comprobado esto como lo estamos mencionando. Hablado de esto, quiero hablar un poquito del proyecto, justamente que estamos aquí. Hubo varios proyectos. Yo quiero agregar un nombre más, a la Graciela Camaño, a la exdiputada Graciela Camaño, que hoy está aquí Gustavo Requejo acompañando, que trabajó mucho en el gabinete de ella, y a través de ello he llegado a muchos de ustedes y charlar permanentemente con estas cuestiones inherentes. Quiero hablar algo fundamental de este proyecto. Y como los conocemos, ya fueron hablando de los delitos justamente Catania, los cuales lo veo brillante que estén justamente encuadrados dentro del marco de la ley 25390, que tiene que ver con los crímenes del Estatuto de Roma. Yo creo que no deberíamos movernos inicialmente, por lo menos, porque escapa lo que es la voluntad política de la jurídica, como bien dijo Marcela. Tenemos que por lo menos tener este encuadre y este foco en relación a los atentados. Yo no quería ponerle título, nombre, apellido, atentado a Ami Odaya. Tengo acá al representante, querido amigo Adam, de la Embajada de Israel, y también, como dijo Pablo, de los crímenes de la dictadura, sino lo que tiene que ver en materia de crímenes de lesa humanidad. Lo hago en concreto para no etiquetar, porque esto creo que a veces trae mayor confrontación política y nosotros somos tecnócratas que queremos denutrir de algunas cuestiones inherentes a esto. Por eso lo centro en estos delitos mencionados. Pero quiero felicitar con creces, porque mírenme, estoy en la tele, ¿no? ¿Me están viendo en la pantalla? Parece ridículo lo que estoy diciendo. Durante la pandemia cambió las cuestiones de llevar adelante y administrar justicia. Nos hemos ayornado de la famosa máquina de escribir que saqué dedos con músculos, Marcela también trabajó en la provincia de Buenos Aires, a las computadoras, pero a esto. Y entonces, ¿qué nos trae de sumamente innovador y que cuesta romper las estructuras mentales de muchos judiciales en especial y de abogados en particular en relación a los derechos de defensa, el cual debe ser técnico? Muy bien lo explicó ella, la defensa material, a dividir la defensa técnica. El doctor Silva, defensor oficial, ya hizo un pedido de prescripción en la causa principal de AMI hace 2-3 años atrás, Luis, si mal no recuerdo, o Daniel Sapsay cuando hizo su dictamen sobre que es totalmente constitucional este proyecto, sino que él pidió eso, y gracias a Dios,
como fue declarado por el juez Canicova Corral oportunamente como crimen de lesa humanidad, no está prescripto esta causa. Pero no podemos esperar 30 años más. Por lo menos yo no voy a estar acá. Dios quiere y le dé 120 años como de 20, como dice en hebreo un refrán, pero es difícil llegar. Necesitamos justicia inmediata, como dijo la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien mencionaste, Silvana. Hay algo fundamental y que viene en relación a esto. Fíjense cuando habla de que va a ser puesto un defensor técnico, y habla hasta de un defensor particular. Por eso los felicito, una visión a futuro. ¿Por qué siempre tenemos que pensar, y esto me cuesta a veces en el andamiaje, incluso con colegas de tribunales, por qué tengo que pensar que tiene que venir, como bien manifestaste, designame un defensor, que te defienda a distancia y presentate aquí? Y ahí vamos a tener, Margarita, que hemos hablado contigo, por notificado, al ministro Velayatí, al ministro Rezai, quien pasea alegremente por todo el mundo con pasaportes con inmunidad diplomática, que astutamente ingresan a los países amigos, yo digo cómplices, pero no quiero ser tan atrevido encontrándome ante la honorable Cámara de Diputados, y después dicen, lo invitan a retirarse para no detenerlos. Esto es inacabable. Impera la impunidad biológica, queridos amigos. Uno de los que tenía alerta roja era Rafsanjani, el presidente de Irán, falleció, muchos de los testigos fallecieron, muchos de los peritos no lo tenemos más en vida y vamos perdiendo la prueba. Este es otro de los problemas graves que tenemos. Por eso la urgencia de una, justamente, ley que sancione juicios en ausencia. Con esto damos doble oportunidad de defensa, en el buen sentido, en la primera audiencia, que sería la que tendría que decretar el juez de instrucción federal que lleva adelante la causa, y lógicamente ya están las alertas rojas, que se la puede tener como parte de una notificación debida al respecto, y con esto pasar a la etapa de juicio oral. Yo quiero mencionar, no quiero ser reiterativo, creo que lo dijo el diputado Pichetto, con relación al voto del doctor Fara en el memorándum de entendimiento, al voto justamente de consideraciones y recomendaciones que hace tanto el juez Fara como el juez Maíquez en el fallo de la Sala 2 del Tribunal de Casación, al manifestar de buscar cuestiones alternativas, justamente procesales, que de eso se trata, reitero, porque previo al salir vuelven a manifestar que son cuestiones de índole penal. No, señores, es solamente una modificación de la forma en que se producirá el proceso, así de sencillo. ¿Y saben qué? Dije 30 años. Hace 10 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Liaquat contra Surinam, año 2014, y se los recomiendo, por favor, lean en internet solamente, todos los presentes, si puede ser posible, a partir de las hoja 18, página, el vicio judicial me supera, y menciona un principio, tempus regis actum, y de esto estamos hablando. Justamente la norma de carácter procesal impera desde el mismo momento en que entra en vigencia la ley, no afecta. Lo que sí afecta al debido proceso es la modificación de la ley penal de fondo en relación a los tipos penales. Y de eso habla muy bien justamente este caso cuando menciona, que nos manifestó ella, la Convención de Derechos Humanos Europea, que no hace mención alguna a la prohibición de juicios en ausencia. ¿Y por qué le digo la cronología, que es tan importante como cuando estudiamos la Shoah o la dinámica del nazismo? No voy a repetir el artículo 12 del caso Bormann, pero sí me interesa que lean 3 de los 4 incisos del artículo 22 del Tribunal Especial del Líbano, que es parte intrincada de todo esto, y uno de los condenados no es casual, sino que es causal, que es justamente el yerno de Muñec, sindicado como uno de los presuntos autores de los 2 atentados en la República Argentina. Entonces, tenemos toda esta dinámica
y tenemos algo que se resolvió en base a este principio y en base justamente a la Convención de Derechos Humanos Europea, que se llama Charlie Hebdo, Super Kosher, Le Bataclan, el juicio más importante contra el terrorismo en la historia de Francia, superando inclusive a lo de los colaboradores nazis. En ambos juicios fue mixto, hubo condenados presentes, condenados ausentes, absueltos presentes, absueltos ausentes, porque estuvo la actividad específica del defensor representante en defensa de los derechos amparados a lo que hace justamente a los presuntos autores. Todas las garantías salvaguardadas, pero en 5 años, estimado, y vuelvo a la pantalla, pandemia de por medio, han resuelto la causa con respuesta a las víctimas, reparaciones, con algo fundamental, y retomo el inicio de lo que manifesté, con algo fundamental. En las reparaciones significa también, artículo 23 del Código Penal, decomiso de todos los bienes que tengan los presuntos o supuestos terroristas, clanes terroristas que operen en el territorio nacional argentino, que es donde territorialmente, vale aclarar esto por preguntas que me hacen del exterior, donde imperará justamente esta ley, porque no hay terrorismo sin dinero. Decomisando esto también trabajamos en el margen de prevención, que es lo más importante, porque no estamos exentos de poder sufrir otro atentado con fronteras tan largas, con presupuestos tan cortos y con la peligrosidad que significa esto. Gracias, Margarita, sé que yo siempre me extiendo, con esto te voy concluyendo. Entonces, estimados diputados, yo ya les hablé un poquito de todas estas cuestiones del derecho comparado y me remito a todas las cuestiones que hace inherente ella, y quiero ir concluyendo. Esperamos tener lo antes posible una ley propia que pueda, en el tiempo especificado por los señores legisladores, que esta causa pase con un decreto fundado del juez de instrucción, a pedido del procurador, a pedido de las querellas, que también son partes en los procesos, a la etapa de juicio oral, y ahí vamos a saber la verdad de todo lo acontecido, que no es la verdad jurídica, sino la de acceso a la justicia, con todo lo que ello significa. Muchísimas gracias y los felicito a todos. Gracias, Franco, muchísimas gracias. Queremos agradecer de manera especial la presencia del diputado Maximiliano Ferraro y obviamente para nosotros es un lujo tener en esta sala al doctor Daniel Sauzay. Como dije al inicio de esta conversación, esta no es nuestra primera reunión ni la última. En la primera reunión que hicimos el año pasado en el ámbito del Círculo de Legisladores, el doctor Sauzay fue uno de nuestros principales expositores y como lo tenemos presente, la verdad es que no queremos desaprovechar la oportunidad de poder escucharlo. Ahí está. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, Margarita. Para mí ha sido un placer escuchar tan brillantes exposiciones y en particular al amigo Luis Isieki, quien siempre ha estado cerca, porque creo que la parte de él, como bien decían, es la más triste de todas y él nunca se olvidó de su hija. También un placer escucharte, Franco. Gracias. Lo que yo quiero recordar es que en un verano tórrido me invita Mikey Steuermann a Radio High junto con Ramiro Manner-Sanz y con el doctor Paul Barjaske, y nos muestra lo que después sería el memo de entendimiento entre la Argentina y la República de Irán. Una verdadera vergüenza, donde la única cláusula realmente imperativa era el levantamiento de las alertas rojas. Qué casualidad, ¿no? La reacción fue tan grande de la sociedad que no pudieron llevarlo adelante, ¿no? Pero ahí se estableció una comisión de la verdad que iba a tener lugar, además, en Irán, con la misma cantidad de representantes de Argentina y de Irán, y presidido por alguien que Irán iba a designar, en un país donde no existen las garantías del proceso penal. O sea, una cosa realmente sórdida. Cuando yo viajo al exterior, a congresos, no lo pueden creer. Somos considerados realmente un país de una calidad institucional de la más baja, muy inferior a muchos países africanos que tanto nos reímos.
Entonces, allí, ¿quién fue la gran encubridora? La expresidenta Kirchner y su ministro de Relaciones Exteriores, Timmermans, que les regalaron esta absoluta infamia que es ese memo de entendimiento. Eso, que es un encubrimiento mayor, es el hilo por el que hay que tirar para llegar a la verdad. Y que además comprende no solo el crimen de la AMIA, sino también de la Embajada de Israel y el asesinato de Nisman, sobre quien además se urdieron las patrañas más repulsivas. Es decir, nos antecede una historia verdaderamente siniestra. Y de eso es de lo que tenemos que salir. Justicia perseguirás. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Nosotros debemos abandonar la sala porque la tuvimos solamente hasta las 5 de la tarde, esa era la condición, pero voy a dar un minuto de cierre a la doctora Marcela y al diputado Ramiro. Bueno, muchas gracias, Margarita. Creo que tenemos un montón de herramientas como para reforzar yo el pedido, ¿no? La claridad de los legisladores en las decisiones que adopten. Y en función de la pregunta que me había hecho el diputado Pichetto, yo quiero ratificar que hay dos formas de expresar la voluntariedad del juicio en ausencia. Una es expresamente, que es para aquellos que sostienen que es el único juicio posible. La otra es tácita o explícitamente, con la no presencia cuando hay conocimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo evité hablar de específicamente la causa AMIA, porque esta es una herramienta que va a trascender y que se va a aplicar a un montón de casos. Entonces, si esto es así, lo que tenemos que tener en cuenta es que la voluntariedad no necesita ser ni escrita ni verbal. Las conductas son por demás elocuentes. Así que muchas gracias. Sí, brevemente quiero decir dos cosas. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional dice que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y el hecho del proceso, el hecho, es ese momento fatídico donde el victimario encuentra a la víctima, donde la lesiona, la mata, la pone en peligro. Entonces la víctima tiene recepción constitucional originaria en el texto de 1853. Debemos equiparar las cuestiones. Y la segunda, hay institutos que nos preceden y que nos nutren. Uno está presente en el artículo 10 del Código Civil, que viene del derecho francés y que es el abuso del derecho. El derecho se puede ejercer, pero no se puede abusar. Entonces el contumaz, que utiliza esa estratagema para escapar de la vara que lo va a medir de la justicia, está abusando del derecho. Y el abuso del derecho, el mismo artículo 10, dice que es cuando se sustrae a la legalidad y no podemos tener normas contradictorias. Y además también el artículo 10 del Código Civil obliga al juez a hacer cesar inmediatamente el abuso del derecho. Bueno, tenemos una caja de herramientas que falta una para arreglar este tipo de problemas. Está puesta sobre la mesa, ojalá podamos tratarla rápida. El consenso también está sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Margarita. Bueno, simplemente me parece que, como se dijo, hoy tenemos un gran desafío. El desafío es de que esto se transforme en una herramienta que podamos usar, que el año que viene no estemos de vuelta reunidos para los idus de julio, otra vez lamentándonos o con declaraciones altisonantes de quien ejerza el poder en ese momento. El gran desafío, vuelvo a insistir, es no mezclar esto con las grietas políticas que hoy tenemos en la Argentina. Acá encubridores hubo varios, la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene a quienes culpar, hoy también se los designa como héroes de la nación. Así que a mí me parece que hay que tener un poquito de cuidado con las cosas que se dicen, con las que se intentan, y sobre todo conjuntarnos aquellos que creemos que esto es posible para que la justicia llegue a donde tiene que llegar. Me parece que ese es el gran desafío. Muchas gracias a todos y acá estaremos, Margarita.
Bueno, la verdad es que hemos tomado debida nota de exposiciones que han sido absolutamente interesantes, fundadas. Vamos a continuar con esto. De aquí lo que nos llevamos los legisladores, las legisladoras, es el firme compromiso de que esto es un paso hacia adelante. Así que muchas gracias y nos vamos a volver a encontrar. Los héroes.